Excelente, muchas gracias. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos sintonizan desde el centro del país. Sean bienvenidos una vez más a esta primera jornada de Historia y Cultura Jurídica del Derecho Mexicano que estamos organizando la Academia Jurídica de Baja California a través de la Comisión de Ciencia, Cultura e Historia Jurídica. El día de hoy estamos con una conferencia sobre el derecho internacional. Las dos primeras fueron acerca sobre el derecho interno, por lo que hoy nos hace el honor de acompañarnos el doctor José Luis Contreras Ramírez, que personalmente podría mencionarlo, es una de las personas que fue mi mentor en el área del derecho internacional. El día de hoy él nos trae un tema muy interesante que es el principio de jurisdicción universal y su impacto en el derecho mexicano. La experiencia y los conocimientos previos del doctor lo respaldan para ser el ideal para presentar esta ponencia de este tema, por lo que me permito leer una pequeña síntesis curricular del mismo. Él es doctor en Derecho con mención sobresaliente por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Es autor del libro Jurisdicción Universal y las reparaciones a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Posibilidades ilimitantes de la responsabilidad civil por la editorial Porrúa. Tiene experiencia en dirección de tesis en diferentes grados académicos, autor de artículos y conferencista de diferentes ponencias con presencia internacional. Es un honor contar con la participación de un doctor en Derecho con presencia internacional. Doctor José Luis Contreras, sea bienvenido y pues el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, licenciado Fermín. Nuevamente es un placer estar aquí con todos ustedes. Trataré de compartir un poquito sobre lo que es la jurisdicción universal, un tema, dicho sea de paso, muy controvertido, un tema interesante, pero con muchísima controversia. Es uno de esos temas que da para el debate. Estoy viendo que como que creo que mi cámara no está funcionando del todo, pero ¿me están escuchando bien, Fermín? ¿Acaso? Excelente, Marco Antonio, muchas gracias. Bueno, entonces hay muchísimo que platicar, poco tiempo, por desgracia. Voy a empezar a dar un repaso por todo lo que es el antecedente histórico de la jurisdicción universal, desde sus más remotos orígenes hasta los tiempos actuales. Desafortunadamente tengo que adelantarles que jurisdicción universal vis-a-vis o ante México, ¿no? O la perspectiva que tiene nuestro país hacia la jurisdicción universal, hay poco, desafortunadamente hay poco que rescatar, pero ya se los iré aclarando posteriormente, casi al cierre de mi charla, de mi plática, porque considero yo que hay poco que rescatar en cuanto a jurisdicción universal y nuestro país se refiere, ¿no? Bueno, señoras, señores, compañeros, amigos, vamos a empezar brevemente con un concepto, una noción de jurisdicción universal. La jurisdicción universal surge del afán de combatir la impunidad ante ciertos graves crímenes de índole internacional, considerados los más graves de posible comisión por el hombre, ¿no? Estamos hablando de tortura, crímenes de guerra, desapariciones forzadas. Se nos viene por ahí a la mente Ayotzinapa, ¿no? Es a todas luces un crimen internacional. Ya no sé si mencioné los crímenes de guerra, genocidio, desde luego, desapariciones forzadas nuevamente. Esos crímenes de lesa humanidad, los que más afectan al colectivo humano, ¿no? Se trata, pues, en sí, la jurisdicción universal, de esta jurisdicción que ejerce un tribunal nacional sin importar el lugar donde se cometió el acto ilícito o incluso la nacionalidad del inculpado o de la misma víctima. Ni ningún otro vínculo o punto de conexión con
con determinado tribunal, ¿no? Con dicho tribunal. En cuanto a antecedentes históricos se refiere de la jurisdicción universal, los antiguos fundadores del derecho internacional público, Diego de Covarrubias, Francisco Suárez, de Vitoria, mucho naturalista, estudiosos, teólogos, muchos de ellos, el mismo Hugo Grocio, otro de los padres del derecho internacional, en algún momento se pronunciaron respecto de este principio de universalidad. Particularmente Hugo Grocio consideró al pirata, a ese personaje de alta mar que robaba embarcaciones y mercancías, lo consideró un hostis humani generis, enemigo de la humanidad. Es ahí como surge, y cuando surge en sí, esa primitiva forma de poder juzgar y sentenciar, juzgar de una forma sumaria a estos enemigos de la humanidad, ¿no? Entonces, a través del surgimiento del crimen de piratería, se empieza a fraguar ese cimiento histórico de la jurisdicción universal, en virtud de aquellas primeras manifestaciones o primitivas manifestaciones del ladrón de mar, ¿no? Estamos hablando de que la piratería se suscitó entre los siglos del 16 al 19, tuvo su gran auge. La misma noción de el nacimiento del principio de jurisdicción universal en aquellos remotos tiempos, esa misma noción también se encuentra plagada de controversia, dado que como contracara de los piratas también teníamos la existencia de los corsarios. Los corsarios son personajes o fueron personajes también que en ocasiones cometían las mismas atrocidades, los mismos atropellos que los piratas, pero con la diferencia de que los corsarios contaban con la anuencia o con la autorización de determinado soberano, de determinado monarca en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos de saqueo al nuevo continente particularmente, y de intercambio pues de productos, de bienes, de esclavos incluso, ¿no? En esos mismos tiempos, en virtud de lo que se estaba suscitando en alta mar, que prácticamente todo el comercio se llevaba a cabo por mar, obvio, emergieron los tribunales de presas que surgen como un modelo de reparación a determinadas víctimas de crímenes internacionales. Es interesante comentarles que los tribunales de presas no solo sancionaban penalmente, sino que además concedían una reparación a través del pago de daños y perjuicios a quien resultase afectado por una improcedente o ilegal captura de determinada embarcación y o su cargamento en alta mar. Entonces, los tribunales de presa, lo interesante de esta figura es que nos evidencia que ya el principio de jurisdicción universal desde sus orígenes no solamente contemplaba la sanción penalmente de un presunto responsable, sino que además, a su vez, paralelamente, también se contemplaba la posibilidad de una reparación pecuniaria a quien resultara afectado por esa ilegal o improcedente captura de embarcación y o cargamento en alta mar. Posterior a los tribunales de presas, que tuvieron su auge nuevamente, particularmente en el siglo XIX, pasamos a una etapa de la historia del derecho, un estancamiento de visiones universalistas, por ejemplo, un estancamiento de visiones iusnaturalistas, el rampante, por ahí lo dice un profesor, maestro mío, el profesor Fernández Liesa, allá en la Universidad Carlos III, ese rampante positivismo jurídico. El positivismo jurídico del siglo XIX, imperio del derecho positivo, corriente jurídica muy perniciosa, muy
muy nociva para el desarrollo, el propio desarrollo de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que se den una idea de esa etapa, de ese periodo en el siglo XIX, estamos hablando del periodo de auge del derecho positivo, en donde estas visiones justnaturalistas, estas visiones de corriente vanguardista del derecho, desafortunadamente se fueron estancando. Dicho de otra forma, y lo digo en mi obra, la humanización del derecho internacional vería su luz unos años después, en el siglo XX. En ese sentido, vemos que, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empezaría a dar esa necesaria, apremiante humanización del derecho internacional. Sin embargo, hubo avances iniciales en el periodo interbellum, hubo avances iniciales de llevar ante la justicia, por lo menos, a presuntos criminales internacionales. En este caso, quiero centrar mi atención al particular caso de Guillermo II, el Kaiser Guillermo II, el emperador que pues perdiera la Primera Guerra Mundial y que las potencias, entre ellas Francia y Reino Unido, Estados Unidos se mantuvo un poco al margen. Después Estados Unidos celebró un tratado de paz con Alemania por su cuenta, pero Francia, y particularmente Francia y Reino Unido, deseaban llevar ante la justicia, deseaban instaurar un tribunal que por primera vez en la historia del derecho internacional público juzgara y sentenciara a un individuo. Entonces, ya empezaba a principios del siglo XX, ya empezaba a darse un paso hacia esa dirección. Ya empezaban a considerarse dentro de los cánones del derecho internacional la posibilidad de poder, ¿por qué no?, juzgar y sentenciar a individuos por crímenes internacionales. Si bien, como les digo, durante la Segunda Guerra Mundial, ese horrendo momento de la historia en donde se dio esa sanguinaria etapa, ¿no?, para la humanidad, vino de alguna forma a sustentar la necesaria humanización del derecho internacional. También se formuló importantemente el establecimiento de la responsabilidad penal internacional del individuo, aunque exclusivamente enfocándose en, como la corriente o de los estudiosos lo denominan, los core crimes, los crímenes núcleo, los crímenes internacionales centrales, ¿no?, como lo puede ser los crímenes de guerra, el crimen de genocidio, esos crímenes de lesa humanidad. Como les mencionaba al principio de mi plática, esos crímenes, esos actos horrendos que afectan el colectivo de la sociedad. Tenemos en ese mismo periodo histórico, continuando con este recorrido histórico, tenemos que, pues, como grandes hitos, se instaura el primer Tribunal Militar Internacional en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, en virtud del estatuto. Se puede verdaderamente evidenciar una teoría y una práctica, la praxis indudable del principio de responsabilidad internacional penal individual, en virtud de, pues, precisamente ese célebre juicio en aquella ciudad alemana de Nuremberg, en donde se juzgó y se sentenció a criminales de guerra, altos mandos del ejército nazi, por crímenes de guerra. Si bien quisiera nuevamente aterrizar el tema relativo a la jurisdicción universal, recordemos que en los más remotos antecedentes de este principio, del principio de persecución internacional penal,
se tiene como paradigma, como modelo de delito a la piratería. Entonces, curiosamente, algunos tribunales militares instaurados en territorio ya ocupado de Alemania y de Holanda, por ejemplo, en este caso me refiero a ejércitos franceses, ejércitos estadounidenses y ejércitos británicos, los triunfadores de la guerra, incluso otro flanco, también el ejército ruso. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial esas 4 potencias fueron las vencedoras, ¿no?, de aquel movimiento bélico deleznable, horrendo. Cada uno de estos países, pero voy a centrar mi atención particularmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, Reino Unido, instauraron sus propios pequeños tribunales militares. Mi obra también tocó el tema considerablemente. Me gusta mucho la historia, me gusta narrarla y estudiarla porque recuerden que la historia, por desgracia, tiende a repetirse y siempre hay que tenerla muy cercana, ¿no? Muy cercana a nosotros, no perderla de vista. En algunos de los más destacados juicios por crímenes de guerra nazi efectuados por los tribunales militares aliados, como les digo, no solamente Nuremberg fue el más paradigmático, pero hubo otros pequeños juicios en distintos puntos del territorio ocupado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a mencionar, por ejemplo, grosso modo, el juicio llamado Almelo. Almelo es un pueblo, es una ciudad que se encuentra en Países Bajos, en Holanda. Y el juicio Almelo, porque se celebró en esa ciudad, versó respecto de la ejecución sin juicio previo, una ejecución sumaria de un prisionero de guerra británico y un ciudadano civil de origen holandés. Entonces, este juicio que se suscitó, que se llevó a cabo en aquella ciudad, en Almelo, creo que por el ejército británico, se basó precisamente en esa ejecución sumaria de este prisionero de guerra británico y este otro ciudadano de origen holandés, si no me equivoco. Y para poder el tribunal británico, para poderse declarar competente respecto de los presuntos delincuentes o presuntos criminales nazis, para poder de alguna manera declarar esa competencia, aludieron a la piratería. Por eso les digo que es interesante volver a lo del tema de la piratería como cimiento histórico de la jurisdicción universal. Los tribunales, en este caso el Tribunal Aliado Británico, aludió a la piratería para considerarse competente de juzgar y sentenciar a criminales de guerra. Hicieron esa analogía, ¿no? Compararon a los piratas de antaño con criminales de guerra en ese entonces. Entonces es interesante que lo tengamos en cuenta. Otro asunto también relevante es el asunto de Hadamar. Son asuntos que ponen los pelos de punta, ¿no? Este asunto de Hadamar versó sobre una pequeña clínica en esa ciudad alemana de Hadamar, en donde se asesinaron por medio de inyecciones letales, tóxicas, a casi 500 personas. Y en este caso, si no me equivoco, fue un tribunal militar estadounidense instaurado para juzgar y sentenciar a equipo, a personal médico, a científicos de esa clínica de la muerte, que, vuelvo a repetir, se calcula que por lo menos ejecutaron, en virtud de inyecciones tóxicas, a casi 500 personas. También, irónicamente, se valió la competencia de dicho tribunal, el tribunal juzgador, validó su competencia en virtud del crimen de la piratería. Hizo esa analogía y se declaró competente en virtud de ello. Otro asunto también muy interesante que quiero compartirles es un asunto llamado Ciclón B.
con Z y con Y, Ciclón y K intermedia, Ciclón B. El asunto Ciclón B es también muy interesante y parece como que la realidad nuevamente supera la ficción en cuanto a que en este caso se juzgó, se llevó ante la justicia por parte de este tribunal militar aliado a directivos de una empresa que distribuía gases tóxicos para las fuerzas especiales SS alemanas, las fuerzas especiales nazi, la SS, ¿no? Y en este caso, vuelvo a repetir, se juzgó, se llevó ante la justicia a directivos de esta empresa que fabricaba y distribuía gases tóxicos. De nuevo, la realidad supera sin duda la ficción, ¿no? Esto, por fortuna, estas tendencias, después de la Segunda Guerra Mundial, verían sus frutos. De alguna manera, algunos países comenzarían a contemplar la posibilidad de instaurar en sus ordenamientos, en sus preceptos normativos domésticos, el principio tan a la vez controvertido y nebuloso de la jurisdicción universal. Ocurrió particularmente con Israel en el juicio de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue un personaje que fue un alto mando durante el gobierno de los nazis, durante los tiempos de los nazis, y él fue uno de los artífices, Adolf Eichmann fue uno de los artífices de ese macabro plan denominado la solución final, the final solution, solución final, que consistía en llevar básicamente a miles y miles de personas a campos de concentración para posteriormente ser ejecutados. Entonces Eichmann, para el pueblo israelí, pueblo que por cierto en ese entonces había sido relativamente recientemente fundado como un estado, como país propiamente, llevó ante la justicia a Adolf Eichmann. La misma historia de cómo atraparon a Eichmann también parece extraída de una película de Hollywood. Hay incluso hasta películas irónicamente relacionadas con el tema. A Eichmann lo atraparon en Argentina después de un tiempo que se encontraba exiliado, se encontraba más bien como prófugo de la justicia por crímenes de guerra en este caso, pues fue aprehendido por fuerzas especiales israelíes, prácticamente lo secuestraron, fue un secuestro, lo secuestraron de Argentina, Buenos Aires, y se lo llevaron a Jerusalén, y allá lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte. Entonces, lo interesante de este caso es que sí se hizo alusión al crimen de piratería como el crimen por excelencia que puede ser perseguido por cualquier nación, independientemente de que sean afectados o no por el acto en sí. Y se equiparó de alguna manera también al criminal de guerra, en este caso Adolf Eichmann, como un enemigo público, un enemigo de la humanidad, un hostis humani generis, y fue juzgado y sentenciado. Lo que podemos rescatar indudablemente de este asunto es que por primera vez ya empezaba a otorgarse para las víctimas de crímenes internacionales, ojo, una voz y un rostro. O sea, ya se contemplaba de una manera más cercana, ya se consideraba de una forma más genuina a las víctimas. Las víctimas han sido históricamente olvidadas. Hasta relativamente hace poco que las víctimas de crímenes internacionales han comenzado a tener un mayor peso, una mayor consideración dentro de lo que es el ámbito internacional y la observancia de los preceptos normativos del derecho internacional. En este caso, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Voy a poner una pausa aquí, perdonen un momento.
Bueno, disculpen, aquí una cuestión afuera, aquí por su casa. Posteriormente también tenemos por parte del Estado israelí la intentona de juicio a un ex guardia de un campo de exterminio nazi en Treblinka. Probablemente lo han visto o han tenido la oportunidad de escuchar sobre este caso. En algún momento lo estuvieron proyectando en Netflix. Iván el Terrible o John Demjanjuk. John Demjanjuk fue un supuesto guardia de un campo de exterminio durante el reinado nazi, que se rumora que era una persona con alto nivel de sadismo, un asesino despiadado. Y pues para variar, ¿no?, esto de la controversia, del debate, Demjanjuk, a pesar de que se intentó llevar ante la justicia dentro del sistema judicial israelí, la Suprema Corte de Justicia de Israel lo eximió de todo cargo y de culpabilidad porque se supone que no contaron con los suficientes elementos como para poderlo juzgar finalmente, aplicarle una sentencia, ¿no? Una sentencia de culpa al menos. Y para el pueblo israelí representó una gran frustración porque pues lo que deseaban era precisamente acabar con la impunidad y de alguna manera pues un reconocimiento y pues una cierta reparación del daño, por lo menos en ver una condena hacia John Demjanjuk, cosa que no sucedió. Curiosamente, el gobierno alemán solicitó su extradición del gobierno israelí y John Demjanjuk falleció en Alemania. Nunca obtuvo una sentencia condenatoria. Murió mientras su sentencia en Alemania se encontraba en apelación, porque los alemanes también lo quisieron llevar ante la justicia por crímenes de guerra, ¿no? De alguna manera probablemente para también limpiar un poquito la imagen que el país alemán pues tiene respecto a los actos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial hacia el resto de la comunidad internacional. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco más después de este recorrido un tanto histórico. Vamos a centrarnos un poco más hacia los tiempos más actuales de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal durante los 80s particularmente obtuvo bastante auge. Fue herramienta normativa por excelencia para muchos países. Algunos tribunales nacionales notables en ese sentido en cuanto al ejercicio de la jurisdicción universal, pues tenemos, por ejemplo, Alemania, tenemos, por ejemplo, a Bélgica, Francia también y Reino Unido. Son países que de alguna forma, dentro de su normativa, con algunas limitantes también, contemplan el principio de jurisdicción universal ante ciertos o determinados crímenes de posible comisión humana y de muy alta gravedad, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarles el caso particular de España. España fue el modelo paradigmático en su momento de aplicación del principio de jurisdicción universal en el artículo 23.4 de su ley orgánica del Poder Judicial. Este artículo 23.4 fue el principio en sí de jurisdicción universal, fue instaurado dentro de la normativa española en 1985. Es esa ley orgánica de ese año, de 1985. En cuanto a praxis judicial española se refiere, pues tenemos asuntos de gran importancia. Por ejemplo, tenemos
el paradigmático, emblemático caso de Augusto Pinochet, con otro personaje también muy controvertido como lo es el magistrado, el juez Baltasar Garzón Real, quien, la verdad, en lo personal, haré este breve paréntesis, en lo personal a mí me causó un poquito de desilusión saber que por ahí se encontraba formando parte del equipo de asesores legales de Lozoya, ¿no? Ya vi que en ocasiones también cuando hay dinero, cuando hay economía de por medio, pues probablemente en ocasiones los ideales se tienden a corromper un poco. Pero bueno, el magistrado Baltasar Garzón aplicó precisamente las particularidades del artículo 23.4 y lo hizo valer para intentar extraditar desde Londres, se encontraba en Londres, si no me equivoco, el antiguo dictador chileno Augusto Pinochet, para llevarlo ante la justicia española. Entonces, todos sabemos lo que ocurrió con ese caso, no prosperó finalmente porque, en gran parte, porque también ya el estado de salud del ex dictador ya se encontraba muy deteriorado y finalmente decidieron los Lores, la Cámara de los Lores británica, enviarlo de nuevo a su país. Sin embargo, vemos que, por cierto, la querella presentada a Pinochet fue en el 98, empezaba a darse ya en los 90s, en los 2000, ese movimiento fuerte en cuanto a jurisdicción universal se refiere en Europa, particularmente en Europa, mientras que, contrario censo, acá en nuestro continente, pues la cosa no marchaba tanto así para la jurisdicción universal. Dicho de otra forma, el principio de jurisdicción universal empezaba a tener un gran auge y una buena recepción por parte de los practicantes del derecho y de la doctrina en el viejo continente, ¿no? En Europa particularmente. Otro asunto interesante en donde se vio reflejado completamente la presión política por parte de China es un asunto denominado Falun Gong. Falun Gong es una disciplina espiritual milenaria china y este grupo de personas se decían perseguidos por el gobierno chino y el grupo religioso Falun Gong presentó su querella, interpuso, de hecho fueron varias querellas ante la Audiencia Nacional española en su momento. Había también un asunto ventilándose dentro de lo que es la Audiencia Nacional Española sobre vuelos secretos de la CIA. La CIA, este aparato de investigación policíaco estadounidense, realizó durante un tiempo determinados vuelos secretos dentro del territorio o espacio aéreo europeo de la Unión Europea y se rumora que estos vuelos se encargaban de trasladar a presuntos criminales internacionales o sospechosos de terrorismo y de otros actos aberrantes, ¿no? Pero había también una querella en ese sentido ante la Audiencia Nacional de los vuelos secretos, de estos vuelos secretos de la CIA que les comento. También existía otra querella sobre el genocidio guatemalteco maya. Este genocidio guatemalteco maya se originó en virtud de una denuncia presentada en 1999, nada más y nada menos que por Rigoberta Menchú, contra responsables de la dictadura guatemalteca, a quienes acusaban de genocidio contra el pueblo maya, de tortura, terrorismo y detenciones ilegales, así como desapariciones forzadas, ¿no? En total, eran 12 las causas, ahorita nada más les estoy mencionando algunas, 12 las causas ante la Audiencia Nacional que aludían al principio de jurisdicción universal en virtud del artículo 23.4, insisto, artículo que consagrara la jurisdicción universal en el ordenamiento doméstico, en el ordenamiento español.
Sin embargo, presiones políticas, presiones de tipo económico también, desde luego es importante comentarlo, hicieron que esta tendencia en España por aplicar el tan interesante principio de jurisdicción universal para llevar ante la justicia a presuntos criminales internacionales, personas de gran poder, personas de gran estatus, personas que ostentan un poder, importante mencionarlo, de facto o de jure, ¿no? Un poder ya sea que porque son presidentes o porque son dictadores, pero empezaba el gobierno español a tener muchas dificultades con otros poderosos estados. Empezó a tener dificultades con Israel, empezó a tener dificultades con Estados Unidos, empezó a tener dificultades con China y particularmente en aquel entonces los partidos políticos españoles confabularon para prácticamente darle fin a la jurisdicción universal en su ordenamiento interno. Primeramente, en el 2009, reformaron considerablemente el artículo 23.4, esto en el 2009. Ya la derogación completa, la derogación total del precepto normativo se llevaría a cabo a través de una reforma en el 2014. Entonces, estamos hablando de que hace 6 años aproximadamente el principio de jurisdicción universal en España llegó a su fin, al menos en la normativa. Todavía existe, pero es muy complicado que se pueda activar. El mismo gobierno, insisto, la misma clase política aplicó estos candados muy difíciles de flanquear, ¿no? Las causas, desgraciadamente, se cerraron, se le dio carpetazo a todas esas querellas y pues nuevamente las víctimas y personas afectadas por estos graves actos delictivos pues se ven desamparados, se ven sin ese forum necessitatis, sin ese recurso y pues eso fue lo que ocurrió particularmente en el caso de España y la jurisdicción universal en su ordenamiento interno. Si bien es importante también mencionarlo, en ese mismo país se ha querido recurrir a otros tribunales, a otras sedes, en virtud de, por ejemplo, los atroces crímenes de la dictadura franquista que siguen impunes en dentro de la misma historia de un a la vez fragmentado país como lo es España. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en aquel país y me di cuenta de que sí está muy polarizado, está dividido entre los colorados, como le llaman ellos, todos aquellos socialistas o personas con una tendencia socialista y la extrema derecha, el nacionalcatolicismo imperante en virtud del franquismo, ¿no? El dictador que en su momento gobernó aquel reino, nuestra madre patria, como algunas personas la denominan. Y sin embargo, hay muchísimas víctimas que sí que es verdad que ya muchos de ellos son personas muy ancianas, muy avanzadas de edad, pero que siguen clamando justicia, que siguen esperando encontrar los restos de familiares desaparecidos, niños robados, crímenes atroces que se dieron durante esos 40 y tantos años de franquismo en la península ibérica, particularmente en España. Sin embargo, por fortuna para estas víctimas, se abrió una alternativa a dichas víctimas del franquismo, se abrió una alternativa en Argentina. Argentina está llevando una competencia penal extraterritorial precisamente en virtud del principio de jurisdicción universal y que de alguna manera representa para estas víctimas del franquismo pues una especie de luz al final del túnel, ¿no? Recientemente, en abril del 2020, se cumplieron 10 años de la presentación de la querella. Es
Sí, es importante comentarles que han pasado 10 años desde que se presentó la querella en tribunales argentinos por parte de una asociación de víctimas españolas del franquismo, pero por desgracia el tiempo sigue avanzando y estas víctimas, como les comentaba, personas ya muy ancianas, muy avanzadas de edad, cada vez ven más lejos la posibilidad de algún día alcanzar pues esa justicia denegada, ¿no? Al menos denegada en tribunales españoles. Esperemos cómo se va desarrollando en Argentina la querella del franquismo. Ojalá que pronto pueda haber resultados palpables para las personas que necesitan ese cierre, ¿no? Históricamente. Ahora bien, vamos a continuar un poquito ya en nuestros tiempos más recientes, más actuales. Tenemos que, por ejemplo, en cuanto a el principio de jurisdicción universal se refiere, es de destacar la labor que ha hecho nuestro Tribunal Regional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente se pronunció esto en marzo del 2018 en el asunto Herzog y otros contra Brasil, un asunto que se suscitó en Brasil y que prácticamente alude al principio de jurisdicción universal y que de alguna manera también representa, ¿por qué no?, esa luz al final del túnel, cuando en lo personal creo yo, francamente, que el principio de jurisdicción universal está actualmente en una especie como de letargo. Está como, dado que el gran paradigma que fue España en su momento como portaestandarte de ese movimiento positivo de la jurisdicción universal se vino abajo. Sí, perdón. Bueno, dado que, insisto, el principio de jurisdicción universal en España, que era portaestandarte por excelencia, se vino abajo, la misma doctrina, los mismos estudiosos del derecho, en lo personal, un servidor, nos desanimamos muchísimo porque pues veíamos que corría peligro, por así decirlo, el principio, ¿no? La existencia misma del principio. Recuerdo que después de que ocurrió la derogación del principio en virtud del artículo 23.4 de la Ley Orgánica en España, el mismo magistrado Baltasar Garzón organizó un evento muy interesante relacionado con la jurisdicción universal. Lo celebró en Madrid. Fue una especie de congreso, si no me equivoco, fueron 3 o 4 días. Se presentaron ponentes muy prestigiados y todos hablaban pues maravillas del principio de jurisdicción universal, que no debiese desaparecer, que debiese empezar a considerarse dentro de la normativa doméstica de todos los estados, etcétera, ¿no? Y Santiago Pedraz, un juez español, me llamó muchísimo la atención lo que dijo el juez, ¿no? Los españoles en ocasiones tienen una forma tan directa y tan natural de decir las cosas, pero él decía que deseaba que el evento en el que estábamos allí participando, que no fuese una especie de funeral o velorio, en donde en un funeral o un velorio todos están hablando bien del muerto, haciendo alusión a que la jurisdicción universal ya prácticamente estaba muerta, ¿no? Yo recuerdo que tuve una intervención, una participación muy breve, y yo le contestaba al magistrado Pedraz que yo no consideraba que el principio de jurisdicción universal estuviese muerto, sino más bien consideraba que se encontraba más vivo que nunca, porque los grandes gobernantes, las personas que ostentan, como les mencionaba, un poder ya sea de jure o de facto, temen enormemente el gran poder de un principio, de una herramienta del derecho internacional, de los derechos humanos, protectora del derecho internacional de los derechos humanos, que emana del derecho internacional penal, que tuviese tanto poder.
Ahora bien, me está faltando tiempo, había ya preparado algo con antelación, todavía tengo bastante que decir, pero bueno, lo quisiera resumir. Mencionarles, en el caso de México, ¿no? La jurisdicción universal vis a vis, cara a cara con México, pues desde luego que la jurisdicción universal precisa de una estructura jurídica internacional que se vea reflejada como un espejo en sede interna, ¿no? En los tribunales domésticos. De no existir una estructura jurídica internacional ni reconocimiento en la estructura jurídica interna del Estado, dicho ejercicio de la jurisdicción universal podría constituirse como un acto unilateral o arbitrario que lesionaría el orden público. Entonces, dicho esto, tanto la existencia de una estructura jurídica internacional que dé soporte al principio de jurisdicción universal como el reconocimiento de la jurisdicción universal en la estructura jurídica interna es esa dualidad que debe encontrarse estrechamente vinculada, amalgamada, ¿no? Uno deriva del otro y son necesarios para constituir una especie de dualidad. Si bien debo admitirles que por desgracia el Estado mexicano no reconoce el principio de jurisdicción universal, ni de jure ni de facto. Sin embargo, vale la pena comentarles que existen instrumentos soberanamente celebrados por nuestro país, por México, que imponen el deber de sancionar a quienes comprobadamente se demuestre que han cometido determinados crímenes internacionales. De manera que ello da pauta a que el ejercicio de la jurisdicción universal sea un imperativo para el Estado mexicano, en virtud de la posibilidad de exigir el cumplimiento de dichos compromisos u obligaciones internacionales a que el Estado mexicano pues se ha vinculado, ¿no? En virtud de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de protección y de observancia de los mismos se refiere. Creo que pues vamos a dar un tiempo por lo menos para pues un periodo para preguntas, dudas, qué sé yo, comentarios. Por mi parte es todo y muchísimas gracias por su atención. Doctor, pues no, muchas gracias a usted por el tema, excelente. Creo que hablo en nombre de todos, nos ha encantado la manera en que lo ha abordado. En lo que esperamos algunas preguntas que tengan, aprovecho para leer algunos comentarios que nos han dejado aquí las personas que nos siguen personas, por lo que veo, personas de Veracruz, está la licenciada Marina, personas, nos comentaba Alcet Torres, interesante tema y datos históricos, felicidades por traer ponentes en el tema, saludos al doctor José Contreras. La licenciada Lara nos dice saludos cordiales desde Puebla, también desde la transmisión que estamos teniendo en Facebook, nos comentan excelente ponencia y justamente el doctor Isaac de Paz, que es el ponente del día de mañana, nos comenta, el doctor Contreras es uno de los pocos expertos en el tema de en todo el orbe del habla hispana sobre jurisdicción universal. Qué bueno que lo han invitado a su academia. Nos dicen también saludos afectuosos desde tierras cachanillas. Felicidades por la ponencia. Doctor, en lo personal es un tema que es muy interesante, como lo han dicho ya anteriormente, y que lo ha abordado muy bien. Me gustaría, aprovechando también el espacio que tengo como moderador, hacerle una pregunta respecto a sobre cuál cree usted que es el margen o la línea entre la soberanía de los estados y la jurisdicción universal, que yo creo que es el tema como más y tal vez conflictivo entre los internistas y internacionalistas, o al menos aquí en México con el derecho constitucional. Si nos pudiera decir en breve, tal vez para no extendernos de tiempo. Pues bueno, es una interesante pregunta, Fermín. En lo personal, considerándome justnaturalista, ¿no? Estudioso y apasionado por el derecho natural y desde luego por la corriente inclinada hacia el estudio de los derechos humanos y, ¿por qué no? Hasta pudiésemos aludir a
un control de convencionalidad allí en ese sentido. Pero creo yo en lo personal que cuando se trata de este tema que tiene que ver particularmente con los derechos humanos, es importante que impere, pues precisamente, ¿no? El principio pro persona, que impere el respeto, que impere esa protección hacia el individuo, y el detalle, el aspecto de la soberanía también se habla, y curiosamente, interesantemente, Fermín, es de debate, de controversia. Se habla también de ciertas, olvidé el término, cuando algunos políticos gozan inmunidades, las inmunidades, ¿no? Es también, francamente, para mí es absurdo, porque como les decía, ¿cómo puede un político, una persona que ostenta un determinado poder, gozar de una inmunidad cuando, curiosamente, quienes cometen las graves violaciones de derechos humanos, llámese desaparición forzada en masa, llámese genocidio, llámese todo crimen, todo tipo de crimen de lesa humanidad, pues desde luego que ostenta en muchas de las ocasiones, como les comentaba, un poder de iure o de facto? Entonces, la aplicación genuina del principio de jurisdicción universal se ve afectado cuando ese político argumenta inmunidad, ¿no? Les decía brevemente, ya para cerrar esa pregunta, les comentaba, por ejemplo, la desaparición de los 43 normalistas. Ese es un crimen internacional, y se debiese fincar responsabilidad internacional a quien cometió ese acto. Pero hay una nebulosa también en el país. No nos atrevemos a apuntar con el dedo y decir, esto es a todas luces un crimen internacional, que bien pudiese de alguna manera otro país levantar la mano y decir, yo aplico el principio de jurisdicción universal y trato de llevar ante la justicia a quien o quienes cometieron dicho acto, ¿no? Pero bueno, se los dejo por ahí. Doctor, pues excelente, como le comento, y me encantó la manera en que ha abordado, porque justamente nuestra jornada es sobre historia y cultura jurídica, y usted creo que lo ha abordado muy bien con respecto al tema. Aprovecho para corregir un poco, me equivoqué al momento de mencionar su libro, pero lo corrijo, es La jurisdicción universal y las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, posibilidades y límites de la responsabilidad civil. Si nos quiere compartir, doctor, dónde pudiéramos conseguir su libro, porque creo que es un tema muy interesante y que, pues la verdad, estos 40 minutos que nos han entregado nos van a dejar más preguntas. Sí, miren, desafortunadamente, ante los tiempos en los que nos encontramos, tiempos conflictivos, ¿no? La publicación de mi libro se pospuso. Ya en teoría debiese ya estar circulando. Sin embargo, esto de la pandemia nos trae a todos vueltos locos, y creo que finalmente a finales de este año, quiero pensar que para noviembre o diciembre a más tardar ya se tiene la obra. Los mantendré informados, desde luego. Les recomiendo muchísimo el trabajo, no porque yo lo hubiese escrito, sino porque aludo mucho a cuestiones históricas que son muy ad hoc, muy acorde a este movimiento de jornadas de historia y cultura jurídica, ¿no? Entonces creo que sí va a ser, independientemente de que yo lo hubiese escrito, va a ser un trabajo, una obra que vale la pena que se ojee, ¿no? Si se tiene la oportunidad. Excelente, doctor, pues estaremos esperando su presentación oficial. Y bueno, nos hacen una pregunta también aquí en el foro. Dice, ¿por qué las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tardan mucho en resolverse? ¿Usted considera que deberían ser más ágiles y qué hacer al respecto? Bueno, en cuanto a las decisiones de la Corte Interamericana, probablemente yo en lo personal y con toda la modestia del mundo, ¿no? Quizás el doctor Isaac de Paz es una persona muchísimo más capacitada que yo para poder hablar sobre la jurisprudencia dimanante de nuestro Tribunal Regional de Derechos Humanos. Pero
es importante también que tomemos en cuenta ya esta perspectiva, no tanto desde la perspectiva puramente jurídica, sino más bien técnica, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en algún momento de asistir en su momento en La Haya a la Corte Penal Internacional, y la verdad, compañeros, compañeras, yo veía que faltaba muchísima gente. O sea, eran cuestiones más bien técnicas y organizacionales. Están trabajando personas estudiosas, especialistas en derecho, pero en ocasiones hacía falta más mano de obra, ¿no? Yo veía que al menos en la CPI, la Corte Penal Internacional, faltaban elementos para darle mayor celeridad a todo su accionar. Entonces, pues sinceramente yo me atrevería a decir que pues probablemente sea una cuestión de tipo técnico, administrativo en la Corte Interamericana, porque también es importante comentar que la mayoría de los magistrados tienen otras actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, del doctor Ferrer MacGregor o algunos otros magistrados de nuestro tribunal regional. Pero francamente, de verdad, no sabría decirles exactamente la razón por la cual los laudos o las determinaciones de la Corte Interamericana tardan tanto en resolverse, ¿no? En teoría, recordemos que la justicia debe ser pronta, debe ser expedita, pero en la práctica, desgraciadamente, no es tanto así. Bueno, doctor, y bueno, ahorita que mencionaba el doctor Ferrer MacGregor, nos comentan, nada más para que se den una idea del experto, del doctor Contreras, el prólogo de su libro lo escribió el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, igual un tijuanense destacado, y pues bueno, nos comparten este comentario el doctor Isaac de Paz. Y bueno, doctor, pues muchas gracias, entendiendo su agenda, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad que ha sido un gran tema, lo hemos disfrutado demasiado. Como le digo, van a quedar muchas preguntas, pero estaremos a la espera de su libro. Si gusta, nada más como último, compartirnos sus redes sociales o de qué manera podemos estar al pendiente de su publicación. Claro que sí. Miren, yo soy uno de esos bichos raros que no maneja las redes sociales, ¿no? Entonces, les voy a compartir con muchísimo gusto, les voy a compartir mi correo electrónico institucional. Allí yo encantado de recibir comentarios, sugerencias, opiniones, regaños, incluso, ¿por qué no? Y pues darles también mayor información en cuanto a, pues esperemos pronto, la publicación de la obra. Insisto, es un trabajo interesante, es un trabajo muy controversial y espero que lo que de alguna manera motive es un mayor interés por este principio que no quiero que muera, que no quiero que fallezca, que es el principio de jurisdicción universal, ¿no? Tenerlo ahí presente, porque como le digo, en ocasiones algunos alumnos, algunos muchachos estudiosos, estudiantes del derecho, ante graves violaciones de derechos humanos, ante graves crímenes de índole internacional, pues todos somos potenciales víctimas, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes somos potenciales víctimas de un crimen internacional. Entonces, pues les comparto aquí en el chat mi correo institucional y estoy a sus órdenes, ya lo saben. Doctor, pues muchas gracias. Y bueno, pues igual agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer también la presencia del licenciado Hermes Zaragoza, presidente de la Academia Jurídica de Baja California. Y bueno, pues los invito para el día de mañana. Tenemos la conferencia de la justiciabilidad de los derechos sociales, altibajos de su interpretación constitucional en México. Nos acompaña el doctor Isaac de Paz González. Pues si no hay más preguntas, si no hay más por el momento, pues nos despedimos. Esperamos que nos puedan acompañar mañana y pues muchas gracias a todos por la oportunidad que nos brindan en esta jornada que estamos presentando. Muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia, por la atención y estoy a sus órdenes nuevamente. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias.